Ya. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente? Vamos a correr esto un poquito más acá. Buenos días, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Buenos días a la gente que se está uniendo. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a arreglar esta cosita. Listo. ¿Cómo están? Buenos días, qué bueno que esté todo bien, qué bueno. Mm, tu, 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 tu. ¿Cómo están? ¿Cómo están la gente que se va uniendo, la verdad? Hoy día eh, tenemos cositas importantes, las cuales vamos a hablar, pero vamos a esperar unos minutitos y abrir las pestañas que nos competen. Vamos a esperar un poquito más de flujo de gente y comenzamos ya de lleno. Y quiero comenzar con, ¿vieron el impulso que está teniendo Tesla? ¿Vieron el impulso que está teniendo Tesla antes de la apertura de mercado? Antes de la apertura del mercado hoy lunes 15 de septiembre. Muy buen impulso. Y también el impulso que tuvo el día viernes. Vamos a ver cómo andan los futuros. Bueno, los futuros subiendo, futuros de índices subiendo antes de la apertura del mercado. Así que bien por ahí, bien por ahí. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? Antes de que comencemos, déjenme preguntarles cómo están a la gente que está aquí en el en vivo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Oye, Tesla subiendo un 7% aproximadamente antes de la apertura del mercado. Esto en base a de que Elon Musk compró, al parecer, 2,5 millones de dólares en acciones. 2,5 millones de dólares en acciones de Tesla. Así que veremos nuevamente a Tesla subir hacia sus máximos históricos. ¿Será? ¿Será? Yo creo que sí. No le queda nada. No le queda absolutamente nada ya a Tesla para llegar al máximo histórico. Le queda aproximadamente, si es que obviamente termina la sesión justamente donde está el precio ahora, en premercado, le quedaría un 13% nada más de subida. Nada más que eso, un 13% y ya estaríamos en máximos históricos en la acción de Tesla. Así que atenti a la gente que tiene ahí Tesla. Muy bueno, muy bueno. Ya. Ya que somos varios, vamos a primeramente hablar sobre qué nos depara la semana que entrante, esta semana en sí. Bueno, hoy día lunes ya salió un datito del índice manufacturero. eh, salió peor a lo que se esperaba pero menor al anterior. Así que bien por esa parte. Pero lo importante aquí vendrían siendo, a mi parecer, ¿qué cosas? ¿Qué cosas estoy viendo yo en cuanto a la importancia del mercado, en cuanto a datos económicos que podríamos tener esta semana y cómo podrían impactar a la renta variable esta semana? Tenemos, para mí, el día de mañana, datos importantísimos también que vendrían siendo las ventas minoristas.
Estos datitos que yo le estoy marcando acá, las ventas minoristas, es un dato importantísimo en cuanto al consumo de la gente. En ese sentido, cómo ha estado, cómo ha fluctuado. Y también este dato, ¿por qué es importante? Ya que si es que no saben, mucha gente en Estados Unidos, o más bien analistas, economistas, están, están diciendo más bien que Estados Unidos podría entrar en una recesión. Y lo importante de estos datos es que si es que salen mejor, o más bien igual a lo que se espera, podría decir y podría mermar esa, por así decir, esa opinión en cuanto a la economía de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos, en base a datos, se ha enfriado en cuanto a su economía, pero si hablamos ya de recesión, estamos hablando un poquito más de cosas más duras y un poquito más de pesimismo en cuanto a lo que está haciendo hoy en día Estados Unidos. Y también ese pesimismo va de la mano con respecto a los datos que tuvimos de NFP, que vendría siendo el tema de empleo también, y es también lo que está mirando mucho el tema de la Reserva Federal y que también lo nombró Jerome Powell. En ese sentido, estos datos, ¿por qué son importantes? Vuelvo y repito, porque podrían mermar quizás un poco la opinión en cuanto a que Estados Unidos podría entrar en el corto plazo en una recesión. Es por eso que es muy importante también estos datos de ventas minoristas el día de mañana. ¿Queda un poquito más claro? Más que nada porque también el tema de si es que se enfría el consumo, obviamente podríamos entrar a pensar de que obviamente la economía de Estados Unidos, si bien se está enfriando, pero va un poco más allá. Esto, obviamente, si es que salen esos datos, peor a lo que se espera, peor a lo que se espera. Y también el pesimismo está, vuelvo y repito, por los datos de NFP, del plano agrícola, los cuales salieron peor a lo esperado, pero esto ya lo explicamos el día lunes pasado, si no mal recuerdo, que era más que nada por el tema de lo que está haciendo Donald Trump con el tema de la inmigración y obviamente gran parte de la fuerza trabajadora era de ese grupo de inmigrantes, obviamente, que fue deportado, por así decirlo, de Estados Unidos. Así que en base a eso, obviamente, los datos de mañana podrían reafirmarnos que quizás tenemos una economía en Estados Unidos, si bien sólida, y que quizás no tendríamos que preocuparnos en el corto plazo de una posible recesión en Estados Unidos. Así que muy importante los datos que tenemos el día de mañana a las 9:30. A las 9:30, una hora antes de que abra el mercado. Así que atentos mañana, atentos mañana. Y en base a eso, si bien podría generar un poquito de volatilidad estos datos, obviamente, porque son datos importantes, ya los nombramos, el por qué. Y en base a eso podríamos tener un poquito más de volatilidad en los mercados, pero esa volatilidad podría ser quizás mermada, ya que obviamente tenemos posicionamiento bajista en base al índice de volatilidad de mercado, es decir, el VIX. Para quienes no conozcan el VIX, es el índice que obviamente nos refleja más bien la volatilidad implícita del mercado, más bien si es que las cosas podrían ir mal en los mercados, este índice sube o más bien baja si es que las cosas están bien o por así decir, no ven riesgo en la renta variable. ¿Y cuándo podríamos tener ya un riesgo, por así decirlo, un riesgo ya altísimo? Es lo que venimos nombrando ya hace bastante tiempo, que es el 17 de septiembre. Es decir, justo cuando usted, si es que usted está aquí en Chile, justo cuando usted está haciendo ahí la previa para comerse una empanadita, para hacer un asadito, ese día, específicamente el 17, es un día importantísimo, obviamente porque está la decisión de la tasa de interés en Estados Unidos, si bien eso es importante, pero lo que ya está asimilando el mercado es que obviamente ya está descontada una bajada de tipo de 25 puntos base. Si bien está existiendo una especulación en cuanto a datos externos de que podría haber una bajada de 50 puntos base, no creo, esto yo no lo creo que sea así, ya que históricamente,
Cuando el mercado está preveyendo una bajada de tipos de interés por sobre el 60%, a la Reserva Federal no le gusta sorprender, no le gusta sorprender al mercado. Más que nada eso, obviamente porque generaría un shock. Esto obviamente porque se produciría un shock en el sentido de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Está atrasado en cuanto a las bajadas de tipos de interés y todo ese tipo de cosas? Entonces, al mercado históricamente, o sea, más bien a la Reserva Federal históricamente, nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho en el sentido de sorprender al mercado en base a lo que ellos están viendo. En este momento, el mercado está viendo una bajada de tipos de interés de 25 puntos base. Si bien hay personas, en base a los datos anteriores que vimos de empleo no agrícola y todo ese tipo de cosas, gente que dice que debería existir una bajada de tipos de interés de 50 puntos base. Pero lo veo difícil, lo veo difícil. En base a eso. En base a eso, el mercado también, en base a la información obviamente que he ido leyendo, el mercado al parecer está esperando una bajada de tipos de interés anualmente de 75 puntos bases. Es decir, ya esta bajada de interés podrían haber dos bajadas de interés más. Eso es lo que el mercado estaría dispuesto a esperar y que sería, por así decir, el escenario ideal, disculpe, el escenario ideal para el mercado. Y en base a eso, lo más importante, si bien la tasa de interés de la Reserva Federal es importante, lo importante aquí son las declaraciones de Jerome Powell. Eso es quizás lo más, pero lo más importante de ese día 17 de septiembre. En base a eso, ¿qué esperaríamos? ¿Qué esperaríamos en base a eso? Las mismas proyecciones de las cuales yo les estoy hablando, de que el mercado podría esperar una bajada de tipo de interés anualmente de 75 puntos base. eh, en base a eso es muy importante lo que diga Jerome Powell, ya que obviamente, si bien en Jackson Hole, estos chicos nosotros lo hemos hablado en casi todos los live. Si es que aún no ve esos live, que lo hacemos todos los lunes, vaya por favor al canal de YouTube donde yo subo estos resúmenes, obviamente, de estas reuniones que nosotros tenemos el lunes, para obviamente ver qué nos depara la semana y obviamente hacer un pequeño análisis, valga la redundancia, y quizás algunas proyecciones de qué podría pasar en cuanto al escenario económico y en cuanto a la renta variable de Estados Unidos. ¿Por qué hablo de Estados Unidos específicamente? Obviamente porque yo invierto en Estados Unidos y obviamente la gente que me sigue también quizás invierta en Estados Unidos. Así que eso con respecto al tema de la tasa de interés, ya lo nombramos. Lo más importante son las declaraciones, este puntito que ustedes ven acá, que es luego de decir qué es el tema de la tasa de interés, cuánto se va a bajar y todo ese tipo de cosas, lo importante es eso, la declaración por parte de Jerome Powell. Si es que lo vemos nuevamente medio indeciso, quizás el mercado lo tome quizás a mal en el sentido de que no sabe o podría mostrar debilidad en cuanto a la decisión de que él podría tomar en cuanto a las bajadas de tipos de interés. Entonces, ¿qué podríamos deducir? Que lo importante es que Jerome Powell hable sobre quizás las próximas bajadas de tipos de interés o qué se esperaría el día de mañana para la economía. Si bien Jerome Powell en Jackson Hole nos nombró más bien que él está preocupado por el tema de la fuerza trabajadora, o más bien el empleo en Estados Unidos, y también que no le gustaría mermar el crecimiento económico. En base a eso, si bien los datos inflacionarios son importantes, pero quizás no sean tanto el foco hoy en día, sino que más bien el foco está en el tema del empleo específicamente. Así que eso con respecto con el tema de la Reserva Federal y el 17 de septiembre. Y un punto también importante para este día es que ese mismo día hay vencimiento de opciones con el índice de volatilidad del VIX. ¿A qué me refiero con esto? Es que gente que está posicionada hacia la baja en cuanto a la volatilidad que existe hoy en día en el mercado, déjenme, se los voy a mostrar. Déjenme, se los voy a mostrar.
Este es el índice del VIX. Para quienes no lo conozcan, lo acabo de nombrar, que es el índice de volatilidad en cuanto al mercado. Y este posicionamiento, gran parte de ese posicionamiento, vence el 17 de septiembre. Aquí ustedes pueden ver. 17 de septiembre hay vencimiento de este posicionamiento por parte de los inversores. Es decir, el posicionamiento en cuanto a que estaban bajistas, obviamente porque la renta variable estaba subiendo, el posicionamiento de los inversores estaba hacia la baja en cuanto a la volatilidad del mercado. Ese mismo día, el 17 de septiembre, vencen estos contratos, es decir, vence este posicionamiento por parte de los inversores y esto actúa como un detonante en cuanto a la volatilidad del mercado. Es decir, aquí nuevamente los inversores deben posicionarse, ya sea hacia el alza o hacia la baja, cuando hay vencimiento de opciones. En ese sentido, el 17 de septiembre veremos si es que nuevamente los inversores se posicionan hacia la baja y eso tendría repercusión en cuanto a movimientos alcistas en el mercado de la renta variable, es decir, de Estados Unidos, o más bien si es que nos posicionamos en cuanto al posicionamiento alcista en la volatilidad podríamos ver correcciones en base a los rendimientos de los índices norteamericanos. Así que muy importante tener en cuenta todo este tipo de cosas, chicos, para obviamente no sorprendernos el día de mañana si es que vemos algunas caídas en los mercados, es porque obviamente lo que estamos nombrando ya sea los escenarios que yo les acabo de plantear. Quedó más o menos un poquito claro con respecto a los datos importantes que tenemos esta semana. ¿Quedó claro? ¿Quedó clarito, clarito, clarito? ¿O quedó algo ahí en el tintero? ¿Alguna pregunta? Si es que tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Háganmela saber, no hay problema. Aquí la explicamos, aquí la vemos, no hay problema. Si usted me pregunta, si usted me pregunta, oye Mati, qué podría hacer quizás yo para estar al tanto, más bien por el tema de las noticias, seguir los movimientos del mercado o quizás resguardar mi capital? El día de mañana si es que yo tengo una cartera a corto plazo. ¿Qué diría yo? En ese sentido, si es que usted no tiene liquidez, podría quizás realizar liquidez antes del día jueves, no, el día miércoles, disculpen, antes del día miércoles, quizás hacer un poquito de caja, posiciones que ya lleve una buena rentabilidad y obviamente ese capital de trabajo realizarlo y utilizarlo más bien quizás en otro tipo de posiciones, pero esperando más bien esta fecha en específico, el 17 de septiembre. Ojo, en cuanto a la cartera de corto plazo, si que usted está teniendo buena rentabilidad y en base a eso podría quizás tener un poquito o más bien no tiene liquidez, podríamos quizás tendernos a pensar o quizás tomar decisiones de quizás tener un poquito más de capital de trabajo para obviamente el día de mañana aprovechar esas caídas. ¿Por qué digo aprovechar estas caídas? Porque esto si bien es volátil para el mercado, esto no quiere decir que obviamente Jerome Powell nos puede sorprender en cuanto a lo que diga, en cuanto a las bajadas de tipos de interés y los datos económicos. Pero si es que no es así y tenemos volatilidad bajista, luego de esos días o ese mismo día en específico, podríamos, podríamos utilizar ese capital de trabajo que nosotros realizamos en cuanto a la venta de posiciones que ya teníamos en cuanto a rentabilidad y bien posicionada, podríamos utilizar esa liquidez para el día de mañana tomar posiciones en base a esa caída que pueda tener el mercado. ¿Y por qué digo eso? Porque los datos económicos y en sí el gobierno de Donald Trump, a mí qué me ha dado a entender este último tiempo es que obviamente pro, son positivos y no van a dejar que el mercado caiga. ¿A qué me refiero con esto? Basen, si es que ustedes no lo conocen, ¿cómo se llama? El... Deme un segundo. Me trapiqué. Bueno, el gobierno de Trump en sí ha sido pro
o positivo en cuanto a los movimientos de que no quieren que el mercado caiga, o más bien no quieren y evitarán a toda costa de que haya una recesión o más bien una caída profunda del mercado. Esto lo han demostrado en base, obviamente, si es que ustedes han leído noticias cuando salió el tema de los aranceles. Donald Trump dijo que muchas empresas de la IA iban a estar exentas a ese tipo de aranceles como Apple, Nvidia, y eso te da indicio de que el gobierno en sí está dando optimismo a que obviamente hay que subirse a este tren y que el mercado va a estar en sí hacia el alza. Esto obviamente si es que sale todo como se espera, si bien podemos tener volatilidad, pero en el corto mediano plazo, luego, y aquí hay un dato, aquí les voy a dejar un dato. Si es que la Reserva Federal no sorprende en cuanto a la bajada de tipos de interés, este tipo de bajadas de interés, históricamente también, cuando no está Estados Unidos en una recesión y ocurre bajada de tipos de interés, los 3 a 6 meses, luego de esta bajada de tipos de interés, tiende a ser positivo para renta variable en específico. Tiende a ser positivo. Y aquí es muy importante lo que yo le estoy diciendo. Si bien podemos tener movimientos de volatilidad bajista en el corto plazo, pero si es que esto se da en cuanto al escenario de que el mercado está esperando, en cuanto a estas bajadas de tipo de interés, podemos ver optimismo, obviamente, de aquí a fin de año. Y es por eso que yo le estoy diciendo que quizás si es que usted no tiene liquidez a mano y el día de mañana se produce esta volatilidad, quizás es mejor tener esa chauchita a mano para el día de mañana, quizás promediar posiciones quizás a largo plazo o más bien tomar posiciones que estén atractivas para nuestro portafolio de corto plazo. Así que muy atento aquí. Yo le estoy hablando de datos importantes y también quizás un poquito de datos que yo he estado leyendo en cuanto a datos históricos y también un poquito de mi opinión. Y que yo estoy haciendo en la cartera también lo mismo, teniendo un poquito más de liquidez para obviamente salvaguardar estos tipos de movimientos, porque obviamente si es que usted dice, no, es que no va a pasar nada, bueno, ahí usted está recién realizando una apuesta. Usted está haciendo una apuesta en base a eso, entonces en base a lo que yo le estoy diciendo, datos duros, datos históricos también, yo quizás les podría dar esa opinión mía en cuanto al posicionamiento de nuestra cartera de corto y largo plazo. Quedó un poquito más claro qué se podría esperar el día miércoles y también el día de mañana. Datos importantes. ¿Quedó claro, clarito? Por favor, díganme en los comentarios si es que quedó claro. Y si tienen alguna pregunta también, también háganmela saber. También háganmela saber. Y también aquí terminamos el día jueves con solicitudes de desempleo, que aquí también es importante. Ese dato también es importante y creo yo que el mercado podría estar, o más bien le va a dar más importancia a ese dato, obviamente por el tema de el empleo no agrícola que salió muy negativo en base a eso, pero ya fue explicado aquí y también en los videos anteriores que fue más que nada o se podría asimilar por el tema de la exportación de inmigrantes en Estados Unidos, que también era gran parte de la fuerza trabajadora de Estados Unidos. Y aquí las solicitudes de desempleo la semana anterior salieron mayor a lo que se esperaba, es decir, más gente desempleada está buscando ese subsidio de empleo por el tema de que no encuentra trabajo y en base a eso acuden a ese subsidio. Y entonces la semana pasada hubo más gente que acudió a ese subsidio y en base a eso el mercado está poniendo ojo a todo dato de empleo, a todo dato de empleo. Consulta, ¿tienes alguna plataforma que recomiendes para invertir en Chile y que no cobren tanta comisión? Mira, la verdad, crack, hemos hablado bastante de eso. Y creo, yo utilicé en su tiempo Itaú. Itaú, úsala, si es que llegases a usarla. Pero creo que también les puede escribir por correo por el tema de las comisiones por la compra y venta de acciones chilenas. Si bien creo yo, y también creo que lo he confirmado, que son el banco quizás más barato para la compra y venta de acciones chilenas. Y también, si es que no tienes tanto capital en sí, si es que no quisiera o quisieras comenzar con poco capital,
creo yo que una de las plataformas que hoy está es Tri. Tri también es intuitiva y también que te permite comprar acciones chilenas con capital quizás un poquito más bajo en ese sentido y creo que tienen comisiones fijas y luego de cierto monto una comisión variable. Pero esas son opciones que tú tienes que ver en sí. Pero yo te puedo decir que he utilizado en su tiempo, utilicé Tri y también utilicé Itaú. Gracias, crack. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Yo tengo una buena inversión en Nvidia, la cual compré cuando estaba a 70. Igual es recomendable vender. Eso depende, crack. Depende. Nuevamente, vuelvo y repito. Si es que usted, en base a eso, a lo que pueda pasar en cuanto a la volatilidad del mercado, y usted está expuesto en una cartera de corto plazo y ya ha tomado muchas posiciones, y esas posiciones quizás algunas tengan rentabilidad buena en cuanto al capital que le puso a cada acción, esto en el corto plazo podría ser bueno quizás tener, o más bien recortar posiciones para obviamente nosotros tener ese capital de trabajo para obviamente trabajar en acciones o posicionarnos en acciones que tengamos a largo plazo, que sean buenas y que tengan un retroceso atractivo, o más bien tomar posiciones nuevamente a corto plazo, pero obviamente utilizarlas en base a la volatilidad a favor. Pero si tú tienes envidia, en este caso, si tú la tienes a largo plazo y quizás quisieras aumentar esa posición, podría ser esperar nuevamente, esperar nomás el tema de la volatilidad que pueda existir ese día y luego de ese día y reposicionarte, aumentar tu posición, pero si tienes un buen precio promedio, yo creo que no hay por qué quizás recortar ganancias, obviamente pensando si es que tú la tienes a largo plazo, muy a largo plazo. Obviamente siempre hay que pagarse en base a la rentabilidad que uno vaya teniendo en los activos y eso yo creo que es más decisión de cada uno. Si tú ves una buena ganancia y quieres quizás hacer factible esa ganancia y tener un poquito o aprovechar un poquito de esa ganancia y utilizar quizás ese capital de trabajo en otro tipo de acciones y para posicionarte a largo plazo o más bien a corto plazo, podría ser también una buena opción. Pero en base a eso, yo creo que tiene que ver el tema de las tomas de decisiones, ya sea el portafolio de largo plazo y de corto plazo, tienen que ver más que nada con el tema de los objetivos. Y en base a eso, chicos, tienen que ustedes plantearse esos objetivos. Si usted tiene un portafolio de largo plazo, ¿a cuánto tiempo lo tiene ese portafolio? Y también a corto plazo. Si es que usted tiene el portafolio a corto plazo, ¿cuánta rentabilidad busca en base a ese portafolio de corto plazo en cada posición que tome? Oye, acaba de abrir el mercado, 10:30 de la mañana, acaba de abrir el mercado. Acaba de abrir el mercado, señores. De nada, crack, de nada, nada. Pasemos a ver a cómo está el dolaruco. Y me gustaría aclarar a la gente, obviamente, que me ha preguntado bastantes veces por el tema de dónde veo el tema del dólar y también dónde veo cuánto me cobra cada plataforma, plataformas que hoy en día están bastante de moda como Fintual, Rational, Cesti, cuánta comisión te cobran por el tema del tipo de cambio. Esta plataforma se llama así. LetGify, que también la he mostrado bastante. LetGify es una plataforma donde yo veo el tipo de cambio a cómo está. Hoy día está cotizando el dólar peso chileno a 9.50, 9.51 específicamente. Y aquí tienes las plataformas que te muestran cada una de las plataformas. Tienes Tree, tienes Fintual, tienes algunos brokers, tienes algunos bancos también por el tema del tipo de cambio. ¿Cuánto te cobran en ese sentido? Aquí tenemos Fintual y la he nombrado en bastantes videos que digo que el tipo de cambio es bastante barata y es una de las más baratas en ese sentido para el tipo de cambio y obviamente nosotros si es que queremos invertir en acciones norteamericanas, es Fintual una de las más baratas hoy en día, hoy en día. Así que eso chicos, ahí está la aclaración, se llama así, si es que no la ven, LetGify. Netlify es una plataforma que te permite ver ese tipo de cosas. Y también para el tema de las cripto, también te permite ver plataformas cripto y
cuánto te cobran por split, cuánto te cobra Binance, cuánto te cobra CryptoMarket, Buda y así sucesivamente. Ya que recuerden que si es que nosotros queremos invertir el día de mañana en criptomonedas, también nos piden cambiar nuestros pesos a USDT, que vendría siendo una moneda similar al dólar. Así que eso con la plataforma. Hoy día el dólar UCO 9.50, en 9.50, así que cotizando a la baja, cotizando a la baja. Bueno, chicos, vean por favor, pasemos a un poquito a analizar. Oye, oye, nuevamente, ¿quedó claro la información? Por favor, confírmenme si quedó clara la información. Obviamente, este live, vuelvo y repito que ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube que tenemos ahí. Y yo subo el tema de la reunión, esta misma reunión que nosotros estamos teniendo, la subo durante el día, la subo durante el día al canal de YouTube, obviamente para que no se le vaya. Y si es que se le quedó algo y no se recuerda, bueno, aquí está la plataforma donde nosotros subimos cada reunión que hacemos los días lunes y también un par de videitos con respecto a este tema de inversiones y mercados financieros. Bueno, pasemos a ver el tema de un poquito de los índices. Vamos a ver el S&P subiendo, S&P subiendo, nuevamente marcando máximos históricos. Vean por favor en 6.600 puntos el S&P subiendo un 0,36%. Muy, pero muy buen impulso. Muy buen impulso ha tenido el tema de este índice en sí. Y vean por favor, nosotros estábamos encajonados en esta zonita. En esa zonita estábamos encajonados y en base a eso, obviamente, si es que teníamos una ruptura, nos podría llevar nuevamente a niveles un poquito más altos. Luego, en base a esto mismo, ¿qué podríamos ver el día de mañana en cuanto a lo que acabamos de nombrar de los datos económicos? Podríamos ver quizás un retroceso, en base a la volatilidad que pueda existir, un retroceso, pero quizás en busca de la media móvil de 20 periodos. Eh, si bien se espera volatilidad, nuevamente vuelvo y repito, no creo que el mercado, o más bien, no creo que la administración de Donald Trump y el gobierno en sí permita una caída exagerada del mercado. ¿Me explico? No quieren pánico en el mercado y quieren obviamente impulsar el mercado y seguir impulsándolo como lo han hecho hasta el día de hoy. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa esta semanita importantísima en cuanto a datos económicos y obviamente el impulso que está teniendo el mercado. Y quiero pasar a mostrarles el Bitcoin. El Bitcoin, señores, haciendo lo que nosotros nombramos en la reunión pasada. Vean por favor. Aquí estuvo lateralizando, rompió y vino justamente a esta zonita. Ahora, ¿qué podría yo quizás esperar el día de mañana en cuanto al movimiento que está teniendo Bitcoin? Vean por favor, cada vez que va a la zonita lo rechaza con una mecha, es decir, que hay gente posicionada en cuanto a la oferta, ofertando el precio del Bitcoin, haciéndolo retroceder hacia la baja en ese sentido. ¿Y qué podría esperar yo? Que el precio caiga quizás nuevamente a esta zona para obviamente luego ir en busca de quizás el día de mañana en el mediano plazo, largo plazo buscar nuevos máximos históricos en el precio del Bitcoin. ¿Por qué pienso eso? Porque obviamente ya rompimos la directriz bajista, ya rompimos esta consolidación del precio y obviamente el posicionamiento en el mediano largo plazo, vean por favor, todavía no se rompe en cuanto al movimiento bajista. Así que alcista en cuanto al precio del Bitcoin, aún en el mediano largo plazo y quizás podríamos ver nuevamente el día de mañana, esto no quiere decir que sea así, movimientos hacia niveles de máximos históricos. Pero por el momento, a esperar ciertas zonas que yo siempre les voy marcando acá, déjenme, no estoy mostrando, ciertas zonas que yo siempre les voy mostrando acá para que obviamente usted esté al tanto en base a eso. Así que eso con respecto al Bitcoin. Ahora, ahora me gustaría obviamente preguntarle a ustedes si es que ya están invirtiendo, si es que ya están invirtiendo, o más bien
si es que quieren pasar a analizar alguna clase de activo, alguna clase de activo que tengan en cartera, ya sea en el corto o mediano plazo, si es que tienen posiciones ya en cartera y todo ese tipo de cosas. Me gustaría saber si es que ya están invirtiendo y todo ese tipo de cosas para obviamente conversarlo acá y vemos qué tal. Yayo nos dice Tesla. Veamos Tesla. Tesla lo estábamos nombrando y vean por favor el día de hoy subiendo un 6%, un muy buen impulso. Esto ya lo dijimos en base a que salió una noticia o sea, que Elon Musk acaba de comprar 2,5 millones de dólares en acciones de Tesla y esto obviamente que el CEO compre su propia empresa, su propia empresa y eso genera optimismo en base a lo que podría hacer el día de mañana la empresa Tesla y que existe cierto optimismo en base a lo que puede hacer el día de mañana y todo ese tipo de cosas en base al negocio en sí. Y vean por favor este gran impulso, nosotros teníamos marcadas estas zonitas, si bien aquí el mercado o más bien el precio de la acción nos rompió esta directriz y vean por favor en este retroceso, si bien nos podríamos haber asustado, pero vean por favor cómo el precio de Tesla nos logró aguantar esta directriz bajista, esta ruptura en sí y luego nos llevó a los precios de liquidez. ¿Liquidez por qué? Porque tenemos zonas como estas. Tenemos la primera zona de liquidez, la segunda zona de liquidez y la tercera zona de liquidez. En base a eso, ta, 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 déjenme borrar esto. En base a esto, los próximos niveles ya los teníamos marcados y vean por favor hasta dónde reaccionó hacia los mismos niveles que teníamos demarcados anteriormente. Ahora, ¿qué puedo decir de Tesla en ese sentido? Si bien estos movimientos no son muy sanos en los movimientos de una acción en específico, la acción de Tesla podría ser quizás esto, y luego hacer eso. Descansar en base al movimiento que está teniendo para luego seguir el movimiento alcista el día de mañana. Pero lo más probable y quizás el optimismo en base a esta empresa podríamos quizás llevarnos a los máximos históricos, que vendrían siendo los niveles de 4,87. Pero eso con respecto al precio de Tesla. Nada más que decir, optimista en el corto mediano plazo, obviamente por estos movimientos. Movimientos que obviamente liquidaron el posicionamiento aquí en cuanto a oferta de los inversores. Veamos Ethereum el día de hoy cayendo un 2%. Un 2% Ethereum. Y Ethereum teníamos este análisis. Este análisis más que nada para el corto plazo. Y vean por favor el precio de Ethereum en ese sentido que acaba de romper, bueno, la semana pasada rompió esta directriz bajista del corto plazo y que en estos momentos nuevamente está retesteando y quizás venga a apoyarse en la media móvil de 20 periodos. Y si es que lo queremos medir en cuanto al retroceso que está teniendo, vean por favor dónde el precio podría quizás reaccionar, es acá. Justamente donde está cotizando hoy en día para luego ir a marcar niveles más altos. Esto luego de que el precio quizás nos respete esta zona. El precio nos debe respetar esta zona para obviamente en el corto plazo, en el movimiento de corto plazo, el precio no realice este movimiento. Llevarnos allá. Llevarnos a esos niveles y quizás nuevamente a ese máximo, a ese último máximo que acaba de marcar hace muy poco tiempo el precio de Ethereum. Así que veremos qué hace la sesión del día de hoy Ethereum y se podría quizás esperar ese movimiento. Ya si es que tenemos una ruptura, quizás podríamos venir a probar nuevamente esta directriz bajista. Así que a estar atentos, obviamente si es que le interesa el movimiento de Ethereum para la persona que me preguntó, quizás podrían ser los movimientos si es que llega a respetarnos esa zonita que tenemos ahí. Niveles de 4.857 y niveles de 5.000. Así que a estar atentos, a estar atentos. ¿Algún otro activo? ¿Algún otro activo que les gustaría que analicemos?
Tu, 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 tu. Tun, 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 tu, 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 tu. Cuéntenme por favor, cuéntenme por favor alguna duda, alguna consulta. Open. Open. Han hablado bastante de Open. La verdad han hablado bastante de Open. Ta. Bastante de Open. Vamos a ver Open. 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 Open el día de hoy subiendo un 11. No. Ah, ya la teníamos analizada, Open. Un 11% nuevamente Open. Bueno, en base a eso, los niveles, los próximos niveles vendrían siendo esto. De 12 y de 14. Y de 14. ¿Dónde podríamos quizás el día de mañana, si es que la empresa retrocede, tener un nivel quizás marcado en ese sentido para el retroceso? Esperaríamos esto. Esta zonita. El día de mañana y a ver cómo reacciona el precio. Esto luego si es que el precio tendiera a descansar. Si es que el precio tiende a descansar en base a este movimiento totalmente alcista, si viene a descansar a esta zona, lo importante es que respete y luego siga su tendencia de mediano plazo que vendría siendo alcista. Ya obviamente si es que nos viene y nos rompe, podríamos tener quizás movimientos y en busca de zonas como esta o zonas quizás más abajo. Pero en ese sentido totalmente alcista en base al movimiento en The Open. Si bien yo en lo personal no entraría ahora en tomando este impulso porque obviamente nos podríamos agarrar una caída y también teniendo en cuenta los datos que acabábamos de nombrar en base a lo que se espera esta semana. Y quizás podría o esperaría yo el día de mañana quizás un poquito de un retroceso en base al movimiento de esta empresa. Así que eso con respecto a Open. Me piden aquí XRP. XRP. Vamos a borrar esto. XRP. Vamos a ver XRP. Tu, 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 tu. Bueno. eh, bueno, aquí ya nos marcó, mira, ya nos marcó el retroceso, lo cual lo hizo bastante bien. Y eso, de eso es lo que yo hablo siempre. De que si es que tenemos ese tipo de retroceso a zonas importantes, ya el precio tiende y cuando nos respeta esa cierta zona que nosotros marcamos y teniendo en cuenta también el posicionamiento en cuanto a la tendencia de mediano o largo plazo de un activo, si es que nos respeta ciertos niveles como esto, el precio tiende a ir a buscar nuevamente el movimiento natural que teníamos. Y podríamos ir en busca nuevamente de quizás máximos históricos también en XRP. Recuerden que en cuanto a los activos volátiles y también el tema de las criptomonedas en sí, el posicionamiento ha sido bastante positivo y quizás yo miraría con malos ojos a las personas que estén quizás pensando en movimientos bajistas en cuanto a este tipo de activos. Ojo, activos, no hablo de todas las criptomonedas en sí, sino que activos obviamente que estén respaldadas y que obviamente sean stablecoin como Bitcoin, Ethereum, XRP y ese tipo de cosas. Y sí que también lo miramos en cuanto a un análisis quizás un poquito más. Vamos a borrar estas cositas. Vamos a borrar estas cositas que ya respetaron. En cuanto a la tendencia, vean por favor de corto plazo, vean cómo XRP también hizo lo mismo, ruptura diagonal y ahora a ver qué hace. Lo importante es que busque este apoyo, lo cual ya lo hizo en la media móvil de 20 periodos, para obviamente quizás llevarnos a niveles en primer lugar. ¿Cuáles son los niveles en primer lugar? Esta liquidez que tenemos acá en primer lugar para luego ir en busca de ese último alto de los 3650. Así que eso con el análisis de XRP. Movimientos y rupturas claras y respeto de posiciones claros también. Así que eso con XRP, crack. Para la persona que me preguntó por XRP. Vamos a ver HIMS. HIMS. Denme un segundito, denme un segundito. HIMS, veamos HIMS. HIMS, la verdad es que también la tenía analizada y vean, por favor.
Vean por favor, vean por favor, lo que yo les estoy hablando. Lo que yo les estoy hablando respetó la zonita, respetó la zonita, aquí, vean por favor, respetó la zonita y también acompañado de la media móvil de 20, de 200 periodos, disculpen, y cuáles son nuestros próximos niveles. En primer lugar, este nivel para luego ir a buscar los 77 como TP y 91. Obviamente teniendo en cuenta esta gran respuesta que tuvo el precio de la acción en cuanto a estos indicadores, ya sea del retroceso de Fibonacci y también a la media móvil de 200 periodos, que ese retroceso fue compatible en base a la media. Así que muy bueno. El día de hoy subiendo un 0,58% el precio de HIMSS. Así que muy buen rendimiento, o más bien muy buen comportamiento está teniendo esta empresa en sí. Así que a esperar nomás, a tener paciencia. Y si es que ya está posicionado, obviamente, a tener paciencia en cuanto a este movimiento de la empresa de HIMSS. Así que eso, crack. Eso para la persona que me preguntó de HIMSS. Si es que ya está posicionado en HIMSS, quizás esperaría. Ojo, obviamente teniendo en cuenta si es que usted, su objetivo es a corto o largo plazo, ahí ve usted el tema de las decisiones que usted pueda tomar en base a ese activo en específico. Así que eso con HIMSS. Pero en sí, chicos, también que quiero recalcar acá, que también quiero recalcar acá, es que cómo nos sirve interpretar las cosas que vayan pasando en los mercados y también en cuanto a los activos o las decisiones de inversión que nosotros podamos estar teniendo. En ese sentido, lo que yo siempre les explico que vendría siendo los objetivos que nosotros tenemos en cuanto a la inversión en cada activo. Si es que usted está posicionado en una cartera solamente a corto plazo, bueno, ya hablamos en cuanto a los datos económicos y qué se podría esperar en cuanto a la volatilidad del mercado. Si usted, si el día de mañana se sorprende en base a eso, bueno, es porque no está viendo el macro entorno en cuanto al posicionamiento o qué podría pasar en cuanto a la renta variable de Estados Unidos. Y en base a eso, yo, ¿por qué se lo muestro? Porque usted debe estar informado en base a esos datos para el día de mañana tomar decisiones, obviamente si es que está invirtiendo en la renta variable de Estados Unidos. En base a eso y diciendo eso, es muy importante eso, chicos, muy importante tener en cuenta ya sea qué está pasando en Estados Unidos y cómo podría impactar en nuestras inversiones. Nada más que eso, nada más que eso. Bueno. A falta de 10 minutos de que obviamente termine nuestro live, me gustaría saber si es que tienen algún otro activo en sí. Y les voy a recordar aquí a la gente que está conectada que el día de mañana vamos a hacer esto mismo, vamos a hacer este mismo tipo de cosas, pero solamente enfocada en análisis de acciones. em, pero esto lo vamos a hacer en un canal de stream, en un canal de stream. Bueno, vamos a ver BNB es cripto, ¿cierto? BNB, o no, o no, o no, o no. Avísame ahí, Lucas. La cripto puede ser ACHR. ACHR. Ya. Miren, miren por favor a la persona que me preguntó sobre esta empresa. En estos momentos, en el corto plazo, está teniendo una tendencia clara hacia la baja en ese sentido. Y lo importante que es, obviamente está luchando con la media móvil de 200 periodos, pero, un punto importante en base a eso es que estamos teniendo agotamiento del movimiento bajista. Ojo, y aquí lo que me preocuparía, sí, es la directriz. Esa directriz, si ustedes ven, está formada hacia allá, lo cual podríamos quizás tener otro movimiento quizás bajista en esta acción. Ojo, en el corto plazo, en el corto plazo. Y quizás el día de mañana, ¿dónde podrían ser estas caídas? Si es que sigue cayendo el precio, bueno, buscar estos niveles, quizás más abajo, acá, ese nivel, en ese sentido. Pero obviamente teniendo en cuenta si es que respeta hacia la baja este impulso de la media móvil de 200 periodos, que en estos momentos está luchando, está luchando. Y también podría estar luchando con esta directriz bajista de corto plazo.
Así que eso con respecto a esa empresa. Nebius. En BIS, creo que tenía un muy buen posicionamiento. Vean, vean por favor, un gran gap. Y si es que usted quiere pensar ya en el día de mañana, aprovechar este impulso que está teniendo, bueno, usted va y marca este impulso, este último impulso, y en base a esto, corto plazo, del corto plazo, ojo. Tomamos este movimiento, este gran impulso alcista y marcamos ciertas zonas en base al vacío de cotización del precio. Y en base a eso nosotros marcamos niveles, niveles, niveles. Importante marcar niveles. Y en base a eso tendríamos estos niveles. Si es que el precio, luego, vuelvo y repito, lo mismo de siempre, viene la empresa, retrocede y me respeta esta zona, podríamos tener nuevamente posicionamiento alcista e ir en busca de esas zonas proyectadas del precio que acabamos de marcar, que vendría siendo los 111 y, ¿por qué no?, los 124. Ojo, esto es un rango semanal, en base a eso, el movimiento de las velas es quizás un poquito más... tenemos que esperar más para acceder a ese movimiento porque obviamente lo estoy analizando en un rango semanal. Rango semanal, obviamente hay que esperar semanas, valga la redundancia, para que obviamente quizás se dé ese tipo de movimiento. Pero si es que usted ya tiene esa zona marcadita, obviamente ya va a saber qué se podría esperar en base al movimiento de esta acción. Así que eso en cuanto a Envis. Tu, 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 tu. ¿Cómo ves Petrobras? Petrobras. ¿Cómo ves Petrobras? A ver. Petrobras, ¿cómo era el mnemotécnico? ¿Cómo era el mnemotécnico de Petrobras? Vamos a buscarlo, a ver. Vamos a buscarlo por el nombre. Petrobras. Eso. Obviamente, es una acción que se ve beneficiada en base al movimiento del petróleo. Y ven, por favor. ¿Qué esperaríamos? Obviamente lo mismo de siempre. Lo que no me gusta sí, y que podría quizás respetar esta directriz bajista, es esto, lo que yo les estoy mostrando en base a este indicador. Vean, tenemos, tenemos si bien impulso, ¿cierto? Impulso, pero vean por favor la directriz. Es decir, un movimiento bajista. Es decir, que el precio podría quizás respetarme esta zonita para obviamente seguir cayendo. Lo que sería bueno es que ese movimiento que está teniendo en base a este volumen alcista, que sea acompañado de la directriz misma. En base a eso podríamos tener y tendernos a pensar de que el precio podría rompernos esta directriz. Hola, buenas. ¿Será conveniente comprar Tesla en este momento? Mira, la verdad, crack, la verdad, la verdad. Si bien yo no puedo decirte qué hacer, pero lo que veníamos nombrando. Si es que usted no está posicionado en la acción y teniendo en cuenta esta semana y los datos que, si es que no vio los datos que vienen esta semana, teniendo en cuenta eso, podría tener volatilidad en el mercado y quizás yo esperaría un cierto retroceso y marcar ciertas zonas en base a ese mismo retroceso de la empresa Tesla. ¿Por qué? Porque mira, tendría ya 3 días subiendo la empresa de Tesla. 3 días subiendo. 3 días nada más subiendo. Y en base a eso, lo vuelvo y repito, esperar cierto retroceso y en base a eso posicionarnos para, obviamente, porque cuando nosotros nos alejamos bastante de la media móvil de 20, de por sí el precio de una acción en específico tiende a descansar y quizás hacer esa convergencia con el movimiento de la media móvil de 20 periodos. Entonces yo esperaría en mi caso, si es que yo quisiera entrar hoy en día en Tesla, me esperaría. Tendría paciencia, una, por los datos económicos que se vienen y también, obviamente, por los datos en cuanto a indicadores técnicos que yo estoy viendo. Tu, 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 tu.
Bueno, aquí me preguntan por Solana. Solana, Sol, USDT o no? Sol, USDT. USDT. Tu. ¿Esta es o no? Esta es. Esta es. Bueno, en esta cripto nosotros teníamos este movimiento, ya rompió la directriz bajista y ¿qué me podría esperar yo? Esta zonita. Zonita donde el precio podría reaccionar y si es que no reacciona y solamente tenemos ruptura, obviamente el posicionamiento es alcista. Es alcista. Y obviamente acompañado de esto, muchachos, acompañado de esto, del volumen y de la directriz. Vean. Eso es lo que yo le estoy hablando. Directriz ya está cambiando y podríamos tener una directriz alcista acompañado obviamente ya de estos indicadores y de estas zonas que tenemos marcadas. Lo único que sería es que el precio nos dé confirmaciones obviamente para obviamente tener más probabilidad a nuestro favor y una toma de decisiones en cuanto al activo en específico. Así que eso con Solana, eso con Cholana. Oro, Orito, vamos a ver, Orito, veamos el Orito. Vemos el orito. De nada, crack. De nada. De nada, crack. Bueno, el orito, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Si usted, eh, no sé, ¿cómo, ¿por qué quiere ver el oro? ¿Por qué quiere ver el oro? ¿Para invertir en CFD o invertir en una acción en específico que invierta en oro? Si usted me dice eso, podríamos quizás hacer un análisis más completo. Pero en este sentido, si es que usted no está dentro del oro, no está dentro del oro, yo creo que hay que esperar. Hay que esperar el retroceso quizás, pero obviamente el posicionamiento es totalmente alcista. Si usted no entró acá, denme un segundo. Si usted no entró acá, no tendría por qué estar entrando acá. ¿Me explico? ¿Me explico? Y también si es que no aprovechó esa ruptura del movimiento que está haciendo ahora, que ya hubo la confirmación, ya por así decir, yo estaría pensando en que estoy un poquito más atrasado. Estoy atrasado en base y que quizás me haya perdido el movimiento en sí. Porque obviamente pensando en los indicadores, estamos totalmente directriz alcista, tuvimos ruptura de esta zona y también un apoyo muy bueno para llevarnos a este posicionamiento que está teniendo hoy en día el precio del oro. Lo cual también podría ser y verse beneficiado esta semana en base a la volatilidad que les nombré al principio de este en vivo. Así que posicionamiento totalmente alcista en el oro, totalmente alcista. ¿Qué esperaría obviamente yo? Que tenga su movimiento natural y que el día de mañana me presente quizás alguna oportunidad, algún retroceso, pensando en el movimiento de largo plazo, que es alcista, reposicionarme en este activo en específico para obviamente aprovechar el movimiento que está teniendo. Pero esperaría yo quizás un descanso del precio, más que nada eso. Y comprar Palantir hoy o alguna acción para comprar hoy. Me guío en tus videos porque aún no entiendo bien, supongo que es. Ta, 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 ta. Comprar Palantir, veamos Palantir, a ver. Palantir, mira, para serles sincero, yo tengo Palantir. Para serles sincero, yo tengo Palantir, pero estoy pensando en quizás hacer caja. Hacer caja. Palantir va directo nuevamente a recuperarse hacia máximos históricos, creo yo. Creo yo. Obviamente acompañado de, vean por favor, lo único malo quizás vendría siendo la directriz que está siendo bajista y quizás el precio tendería a descansar y buscar nuevamente la media móvil y luego
ir en busca de sus máximos históricos. Pero yo tenía eh, esta zonita de los 150, que yo la marqué, 150, para obviamente quizás tomar una posición, si es que me respetaba en claro que el precio no iba a caer. Y en base a eso yo tomé una decisión de inversión y creo que no sé en cuánto iremos de rentabilidad, pero me he comido todo ese movimiento que vendría siendo un 13% aproximadamente, un 12%. Pero fue más que nada porque el precio me respetó esa caída que me rechazó en sí, que el precio me demostró que no quería seguir cayendo y en base a eso tomé una decisión de inversión. ¿Qué esperaría yo nuevamente? Teniendo en cuenta si es que usted va a tomar una decisión de inversión pensando en el corto plazo, me esperaría a lo que pueda ocurrir esta semana. Nada más que eso, nada más que eso. Nada más que eso, crack. Pero si es que usted está pensando en tomar posiciones pensando en el largo plazo, podría ser, podría ser. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Porque el volumen está siendo positivo, está por encima de las medias móviles, muy bueno en ese sentido, y obviamente teniendo en cuenta el macro entorno de que las acciones de IA en sí y de tecnología en sí están teniendo un muy buen posicionamiento y también expectativas alcistas al término del año. Es Palantir Crack. Palantir, Palantir. Para la persona que me había preguntado Palantir. Para la persona. No recuerdo quién me había preguntado Palantir. Pero eso, crack. En sí, chicos, si usted está pensando en portafolio de corto plazo, en decisiones de corto plazo, esperemos, esperemos a qué pueda pasar esta semana. Esperemos. Obviamente también, decisiones que pueda tomar hoy en día es quizás tener capital de trabajo a mano. A la espera de que pueda pasar esta semana. Ya lo nombramos, ya lo nombramos. Ethereum a la baja, me dicen. Sí, la verdad es que ya lo vimos. Vamos a ver cómo reacciona el precio. Y también tenemos una zona y tenemos dos zonas aquí en cuanto al precio de Ethereum. Porque si bien el precio de Ethereum me puede romper esa zona, la cual acabamos de marcar, lo importante es que me respete la directriz. Si es que el movimiento es más pronunciado hacia la baja, lo importante es que me respete esa ruptura de la directriz. Así que en base a eso hay que esperar qué hace el precio. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que esperar la sesión del día de hoy. Así que eso, chicos. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Obviamente esto lo hacemos todos los lunes. Para la gente que no sepa, lo hacemos todos los lunes, analizando el mercado. En primer lugar, los datos económicos y también pasamos a ver en cuanto a algunas acciones en específico. Así que eso. Esta reunión va a estar subida durante el día en el canal de YouTube. Para la gente que quizás llegó un poquito atrasada, va a estar arriba en el canal de YouTube. Y a las personas que aún no nos siguen en el canal de YouTube, por favor, suscríbanse. No cuesta nada apretar un botoncito ahí y estar al tanto, obviamente, de lo que nosotros vamos mostrando en cada videito y también en cada análisis de los días lunes. Así que eso, chicos. Em, Muy contento a las personas que se pudieron conectar, muy contento por el tema de la asistencia y también que hayan estado hablando, preguntando. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo en una próxima reunión de el otro día lunes. Así que eso, chicos, que estén muy pero muy bien. Me despido por aquí por el Zoom para que esté grabado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.